Si empiezas en triatlón, la bici es donde más se te la caga. Todo el mundo te habla de nadar, de correr, pero nadie te explica qué bici comprar, si debes salir rápido o despacio, cuántas horas debes entrenar, y empiezas a ir siempre fuerte, no comer, copiar planes random, ir mal colocado en la bici, comprar sin entender y el resultado, no mejorar, dolores o incluso tirar el dinero. Y lo peor de todo, no darnos cuenta. Es por eso por lo que vamos a empezar por lo básico. ¿Qué comprar y qué no? En este punto la gente se complica muchísimo. Este es el material esencial que necesitas. Lo primero de todo, un maillot, tanto corto como si quieres uno largo. Esto no es esencial, pero yo te lo recomiendo. Un culot, porque si no, y sobre todo al principio, os vais a hacer daño. Unos calcetines. Esto que ves aquí son las calas y probablemente te dé respeto. Básicamente es un sistema que te engancha el pie al pedal. ¿Para qué sirve? Pues para transmitir mejor la fuerza, pedalear con más eficiencia, porque al final no solo empujas, sino también de esta forma, al estar enganchado acompañas el movimiento. No es obligatorio, pero muy recomendable. Si os dais cuenta, lo primero que hay que meter es la puntera en la pestañita de delante. Y una vez que ha entrado ahí, lo único que hay que hacer es con la parte gruesa de detrás, presionar y encajarlo. Esto es flexible. Y cuando vamos a quitarla, echamos el pie para adelante y giramos. Para subiros a la bici, otro aspecto importante es, en vez de hacerlo así, que no vais a parecer tan profesionales, hacéis así y os subís, ¿vale? Una de las cosas que me encanta hacer a mí a la hora de progresar con los atletas que están empezando, y esto no lo manejan tanto, me dicen: Rodrigo, es que me da mucho miedo el caerme, y es normal, yo me he caído. Encajáis, ¿vale? Y aquí subís, ¿vale? Presionáis y os subís aquí en parado. Y aquí en parado quitáis y desmontáis. Y os bajáis y volvéis a quitar. Presionáis y os volvéis a subir. Al final, al principio cuesta muchísimo porque no tienes mecanizado el que cada vez que te quieres bajar no puedes quitar el pie normal. Y cuando quitas el pie normal, te pones nervioso y pierdes la estabilidad, te vas al suelo. Y este sería un ejemplo real, ¿vale? Descalo una, pongo un pie y suelto la otra. Y a la hora de montarme, meto una, me pongo aquí y nos vamos. Un punto importante que las personas que hacen triatlón, a diferencia de los ciclistas, tienen en cuenta es el tema de las calas. Hay calas específicas para triatlón, que en vez de tener que quitárselas de esta forma para hacer una transición, te las puedes quitar de tal forma. De hecho, mirad el mecanismo que tienen estas calas, y es que se apretan de esta forma. Las de triatlón tienen aquí detrás una abertura que tú tiras aquí hacia atrás con velcro de forma súper sencilla y automáticamente te las puedes quitar, ya que para hacer una transición rápida esto es más complicado. ¿Es esencial? No. Con las de ciclismo pues vale tanto para ciclismo como para hacer un triatlón, y en vez de bajar una transición de forma profesional, lo hacéis de forma. Y luego, por último, el apartado de seguridad, que me parece igual de esencial que el casco, que los calcetines y que vayas con ropa. Es más, probablemente prefiero que vayas con esto a que vayas sin camiseta. Esto es súper importante. Lo primero, la luz que vamos a llevar detrás, porque estamos en un sitio hostil. Muchas veces cuando somos conductores de coche nos quejamos de la bici, cuando somos ciclistas nos quejamos del coche, pero todo lo que podamos llevar a nivel de prevención muchísimo mejor. Súper importante. Y que tenga batería, que dure. Bien. Cosas que vamos a tener en cuenta si se nos pincha la rueda, que veremos en el apartado de recambio. Lo primero, una cámara, porque esto es lo que se pincha y va por dentro de la rueda cuando tenemos un pinchazo. Después los desmontables. ¿Para qué? Porque la cámara va por dentro del exterior, que es la cubierta, y esto va a hacer de palanca que te ayudará a sacarlo. Esto de aquí es para el freno, que cuando cambiamos la rueda deberemos meter dentro. Es un punto de seguridad también que nos viene con la bici. Cosas importantes aquí. Hinchador para cuando vamos, cuando estamos fuera, cuando estamos en la calle, no tenemos el hinchador que se hincha súper bien, súper rápido, y vamos a necesitar bombas de CO2. ¿Esto es necesario al 100%? No, podemos hacerlo de forma manual, pero imaginaros que podemos hinchar la rueda a golpe de clic. Pues esto es lo mismo. Esto se mete por aquí
y cuando abrimos se hincha la rueda súper rápido y no hace falta estar ahí, que ya sabemos que tenemos mucha prisa y se nos va la grupeta. Cosas importantes también, una llave de herramientas que nos va a servir pues, para los pequeños tornillos que hay por toda la bici, pues que podamos quitarlos. Y esto de aquí no me preguntéis por qué, pero los ciclistas lo quitan y si lo llevas puesto te insultan, te dicen que eres un globero. Vale, a ver, yo creo que con todo esto ya está, no necesitáis nada más. Hostia, la bici. ¿Qué bici comprar? Antes de nada, sí que creo que hay un paso previo clave y es el hacerte, si puedes, un análisis de biomecánica, porque en función de tus medidas van a determinar qué bici es mejor para ti. Esto es como, ¿qué es mejor? ¿Un Audi o un Volkswagen? Pues depende, ¿no? Hay muchos tipos. Pues aquí es lo mismo. Muchas veces la pregunta es la marca, pero hay muchos modelos que quizás se adapten más a tu estructura. Entonces, punto número 1, análisis de biomecánica. ¿Ya te has comprado la bici? Genial. Hazte el análisis de biomecánica después para optimizarla. Y aquí lo voy a simplificar rápido. ¿Bici de carretera o una cabra? Lo más cómodo, versátil, que te permita estar haciendo esto mucho tiempo. Ir al equipo. Y esto es una cabra. Que esto al principio, no, caca. Al principio, sprint, olímpico, con una normal y si puedes poner unos acoples, genial. Pero al empezar, una bici de carretera que puedas optimizar. Yo en este caso, para el medio Ironman de Vitoria, voy a utilizar estos acoples de aquí, que me los hacen a mano, una marca que trabaja mucho lo que es el producto, no es cualquier cosa que te puedas comprar en internet, en Wallapop, de 40 euros, ya que son pruebas que vas a estar 3 horas montado en la bici y la comodidad por gastarte un poco más, si va a ser hecho para ti, yo la priorizo. Estos acoples los hacen a mano con tus medidas, se adaptan a tu posición, son estables y sobre todo son cómodos para largas distancias. Así que no te obsesiones con la bici perfecta y lo que puedes hacer es obsesionarte con ir bien colocado sobre la que ya tienes. Os dejo el link en la descripción para que podáis comprarlos con mi código. Lo añades al carrito, le das a finalizar tu pedido y por último pones el código RODRITT. Automáticamente te va a quitar los gastos de envío. Más allá de la bici, lo más importante va a ser entender cómo la tienes que usar. Así que vamos a hablar del entrenamiento, que para mí es de las cosas más importantes. Algo que me decía mi padre era, la bici hace mucho, pero quien la mueve son las piernas. Y ahora vamos con lo que marca la diferencia y es el entrenamiento. Vamos a ver la cadencia, vamos a ver cómo funciona un rodillo, vamos a ver métricas reales si tenemos que poner el foco en las pulsaciones, en el ritmo, en la velocidad o si hay algún parámetro más. Y por último, vamos a hablar de las zonas de entrenamiento de forma general para que te quede muy claro cómo entrenar y si realmente tienes que hacer horas y horas de entrenamiento, como siempre nos han dicho encima de la bici. ¿Qué es esto de aquí? Esto se llama rodillo y hay de varios tipos. Os voy a explicar el mecanismo de este muy rápido. Es sencillo. Aquí tiene, como veis, un aparato que rueda, que nos permite tener la rueda fija sin necesidad de hacer entrenamientos al aire libre, para épocas donde hace frío, para épocas donde llueve. Esto viene súper bien. ¿Es algo esencial? Absolutamente no. Esto se fija a esta parte de aquí y adelante tiene un soporte. Esto tiene que estar a la misma altura que esto para obviamente no sentir cuando estás encima de la bici que estás en cuesta, ¿vale? ¿Por qué es interesante esto del rodillo? Bien, porque cuando estamos haciendo un determinado entrenamiento y nuestro entrenador nos ha puesto series de 4 minutos y justo hay un momento en el que durante esa serie hay una bajada, no vamos a poder hacer la misma fuerza. Y esto hace que aquí podamos controlar todo eso muchísimo más. Así que rodillo al principio. No hace falta. Si ves como esto un deporte a largo plazo y durante el invierno te gusta, yo siempre seré partidario. Para mí es súper importante poner una toalla aquí debajo para que cuando caigan las gotas de sudor el suelo no se quede con manchas de sudor. También una toalla aquí porque cuando empecéis a sudar, si mancháis el manillar o el cuadro, se quedan marcas. Nos vamos a subir y vamos a empezar a pedalear. Y el primer concepto que os voy a explicar es la cadencia. La cadencia son las vueltas que damos pedaleando en cada minuto. 80 revoluciones por minuto son 80 vueltas en cada minuto.
y muchas veces pensamos que hay una cadencia óptima para montar en bici, pero no la hay. Hay personas que van muy bien con cadencias bajitas y otras personas que van muy bien con cadencias altas. Lo que debemos de determinar es cuál es la mejor cadencia para ese rango de potencia. Entonces, lo primero de todo es saber que por encima de 85 son cadencias altas, por debajo de 75 son cadencias bajas. Para nosotros vamos a tener una cadencia en cada uno de los rangos de potencia, es decir, que si nosotros vamos más fuerte, aquí tenemos una cadencia óptima que tenemos que encontrar. Una de las cosas que pecamos cuando empezamos es en ir en cadencias bajitas, ladeándonos. El segundo error es todo lo contrario, y es ir en cadencias muy altas y ir dando botes en el sillín. Y tenemos que entender que conforme aumentamos la potencia, es decir, ponemos esto más duro, la cadencia tiene que aumentar. No puede pasar como ahora, que disminuye. ¿Por qué? Porque cuando aumentamos la potencia y la cadencia disminuye, aquí estamos haciendo más fuerza y por lo tanto nuestro músculo se fatiga más. Lo que vamos a buscar es que cuando subamos la potencia, la cadencia aumente, porque vamos a fatigar otro tipo de fibras que en tiradas de 4 horas no se nos van a cansar tanto. ¿Cuál es el contra de aumentar la cadencia? Que considero que es algo que debemos de trabajar. Es que cuando aumentamos la cadencia, las pulsaciones también van a aumentar. Entonces estamos disminuyendo la fuerza que hacemos en la pierna, pero nuestra frecuencia cardíaca empieza a aumentar. ¿Cómo podemos trabajar la cadencia si siempre vamos despacio? Porque sabemos que vamos a hacer menos fuerza. Pues con un entrenamiento como pueda ser un 10 por series de 1 minuto con cadencias altas, acabamos ese minuto y vamos cadencias más bajitas. Aquí se puede ver cómo Alfonso está en cadencias, en revoluciones de 82 y en vatios de 246. Y aquí cuando baja mantiene muy bien la cadencia a pesar de que los vatios bajan, y esto es positivo, ya que a pesar de que estamos aumentando los vatios, como veis, las revoluciones se mantienen, simplemente varían de 81 a 84. Y hasta ahora hemos hablado de cadencia, pero a la hora de entrenar, digo, ¿entreno por pulsaciones o mejor entreno por velocidad? ¿O hay otra? Bien, imagínate que entrenas por velocidad. Si vas a 30 km por hora, igual no estás haciendo fuerza porque estás cuesta abajo, entonces no te estás fatigando. Si entrenas por pulsaciones, quizás haya días donde estés más nervioso, más cansado, donde las pulsaciones se te vayan 5, 10 arriba, que puede pasar perfectamente, o por ejemplo en la bici respecto a la carrera, que son un poquito más bajitas. Entonces, para no tener todo esto en cuenta, que también hay que tenerlo, surge la potencia, los vatios. Con un sensor en el pedal se mide la fuerza que estás ejerciendo en cada pedalada, y para aumentar esa potencia, o bien subes el desarrollo y te pones el pedal más duro, o bien aumentas la cadencia y generas más fuerza en menos tiempo. Al final da igual si subes, si bajas o si hay viento, porque la información que te da es objetiva. Aquí no hay fallos. La velocidad muchas veces te engaña. Las pulsaciones incluso llegan tarde, pero los vatios siempre dicen la verdad. Pero Rodrigo, ¿para qué quiero saber los vatios? Muy sencillo, para saber en qué zona estás trabajando. Zona fácil podrías hablar, zona media te cuesta hablar un poquito más, zona fuerte no puedes decir ni una frase. ¿Y qué significa esto de los vatios y para qué sirve? Pues para asociar un dato externo con la fuerza que estamos haciendo en cada pedalada con lo que sucede en nuestro interior. Aunque muchas veces que estamos un poquito más cansados, nosotros estamos en una zona más alta y los vatios son más bajos. Por eso es mejor muchas veces fiarse sin tener potenciómetro de qué se siente en cada una de las zonas. El objetivo de tu entrenamiento deberá ser meter la máxima cantidad de baja intensidad que te permita, el día que metas alta intensidad, hacerlo a muy alta intensidad. Repito, la máxima cantidad de baja intensidad que el día que te toque aquí sea muy aquí. Muchas veces no sabemos ni lo que es entrenar a alta intensidad porque pasamos mucho tiempo en una zona media
que no nos permite llegar bien recuperados, sin rompernos y en mal estado. Y hablando de mal estado, otro aspecto para que todo esto salga bien es la nutrición. Un error muy común es salir 2-3 horas en bici y no comer. De hecho, mira, esto de aquí es una de las diapositivas que les puse a mis atletas el otro día explicándoles conceptos muy sencillos. Lo primero, ¿cuánta cantidad comer dentro de cada entrenamiento? Si es muy baja intensidad, menos de 60 minutos, no meter nada. Si es alta intensidad, menos de 60 minutos, entre 20 y 30 gramos. Si es entre 60 y 90 minutos de entrenamiento, entre 30 y 45 gramos de carbohidratos. Si de 90 a 150, 45, 60. Más de 150, 60 y 90. ¿Por qué, Rodrigo, aumenta la cantidad a medida que hacemos más tiempo? Porque obviamente no es lo mismo hacer un entrenamiento de 60 minutos que 2 de 30. En los 2 de 30 estás más fresco. En la segunda mitad de los 30 te aseguro que no. Y otras opciones que puedes incluir, nutrición priorizando los carbohidratos. Así que, equipo, vamos a salir en bici, vamos a hacer una buena ruta, vamos a lo que es la realidad y vamos a hablar de seguridad. Y obviamente, al salir en bici no nos ponemos el tritraje, sino que nos ponemos el culot y el maillot. Así que, equipo, vamos allá. La bici es uno de los deportes más sociales y por eso mola mucho, aunque llega un punto en el que esto ya no va de ti. De repente te pones a rueda de alguien que ni conoces y en ese momento cambia todo porque ya no vas solo, tienes que aprender a señalizar. Extender el brazo derecho cuando te vas hacia la derecha, extender el brazo izquierdo cuando vas a la izquierda, cuando vas recto señalizar con la mano hacia adelante o cuando señalas el suelo cuando hay un objeto en la carretera. Mover ambos codos cuando vas a levantarte y la bici se retrasa ligeramente o indicar que vas a bajar el ritmo. Cuando empecé en bici me di cuenta de que muchas cosas son postureo. Esto es por seguridad, porque el de detrás tiene que saber lo que va a pasar. ¿Y sabes cuándo lo entiendes rápido? El día que te pasa algo. No, a ver. Y en este punto es muy clave el no quedarte en la carretera. Esto me viene genial para explicarte que cada vez que tengas una avería, busques un lugar seguro para poder reparar la bici. En plato grande. Vaya tutorial, madre mía. Cosas que nos pasan en la vida. Entrenamiento de transición. Y por último, algo que tienes que tener en cuenta al llegar a casa, aunque ha sido un día un poco atípico ya que se ha roto el plato. Os recuerdo que esto de aquí es el plato, esto de aquí son los piñones. Si pones desde el manillar más plato es más duro, si pones menos piñón desde el manillar también es más duro. Entonces es como a la inversa, pequeño duro, grande duro. ¿Qué tenemos que hacer al llegar a casa? Cargar dos cosas. Punto número 1, la luz, súper importante para que no se nos olvide. Y punto número 2, si es cambio electrónico, cargar el cambio. Y además, cada ciertas salidas, cada 3-4 salidas, podríamos limpiar la cadena para toda la mierda que cogemos en carretera y además engrasar la cadena. ¿Esto cómo se hace? No lo voy a hacer porque, como veis, si le doy vuelta, roza. Pero básicamente sería, yo le pongo aquí, ¿vale? O aquí y doy 3 o 4 vueltas. Doy 3 o 4 vueltas y la cadena va a ir rotando y va a pasar por el lubricante. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido y os animo a suscribiros. De todos modos, no tengáis ningún problema en parecer un poco paquetes la primera vez, porque vais a llegar al día del triatlón y van a ser muchos estímulos, vais a mirar a la derecha, al del box de al lado y vais a pensar que lleva 50.000 triatlones y que ¿qué hacéis vosotros ahí? Disfrutar es el primero y sobre todo pasarlo bien, sin agobios, sin expectativas.